Muy buenas noches, queridos participantes, queridos estudiantes, queridos ingresantes de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con ustedes, muy contento, muy feliz de acompañarlos esta noche, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre. Dará inicio a esta sesión número 9, correspondiente al día de hoy, martes 23 de mayo del año 2023, del curso virtual Ofimática, más conocido como Herramientas Informáticas, ofrecido por la Facultad de Contabilidad de la Universidad San Marcos para los ingresantes, para sus estudiantes, eh, organizado por esta casa de estudio, ¿sí? Entonces, la idea de esta noche es justamente poder explicar dos pequeños, últimos y muy importantes temas de Excel a nivel intermedio. Hacemos algunos ejemplos y pasamos directamente a un descanso, ¿no? Al break, directamente y adelantadamente. Y luego nos distribuimos, como siempre lo hemos hecho desde el primer día de clase, vamos a distribuirnos en grupos para poder desarrollar y, ¿por qué no?, de una vez presentar la práctica calificada de Excel. El objetivo de hoy es que no lleven tarea para mañana, ni para pasado mañana, ni lo dejes para después, ¿sí? Lo que se tenga que hacer hoy, se hace hoy, ¿no? Y con eso ya presentas y cumples con los objetivos del aprendizaje, ¿sí? Entonces, en esta noche, lo que me cuesta indicarles, ¿no? Lo que me toca indicarles son dos temas que también tienen que ver con un Excel intermedio, ¿sí? Vamos a ver primero lo que son los filtros. Básicamente, los filtros se usan cuando hay una gran cantidad de información y se pretende hacer un filtro o seleccionar solo algunos datos que cumplan con algunas condiciones. Excel es capaz de filtrar información, ¿no? Lo veremos en unos segundos. Y un tema también importantísimo que se llama tabla dinámica. Una tabla dinámica te permite resumir, explotar o hacer una estadística básica de la información de una base de datos almacenado en Excel, ¿no? Obviamente esto se tiene que hacer en varias clases, con varios ejemplos y varios tipos, pero lo que yo he pretendido hacer el día de hoy, esta noche, es hacer una introducción a un Excel intermedio y quizá más adelante un Excel avanzado, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta noche. Por favor, en este momento, de una vez, por favor, registren su asistencia, ¿no? Siempre lo he dicho, tenemos a una persona, a la secretaria del centro de producción de su facultad, que nos está apoyando con la asistencia. Y ella es bastante estricta con la asistencia. Así que, por favor, no te vayas a olvidar de registrar la asistencia. Así es que te voy a enviar en este momento el link de la asistencia. Probablemente ya lo tengas. Es un solo link, obviamente. Y todos los accesos, disculpa, todos los accesos del grupo 2, ¿ya? Así que mientras vamos explicando un poco, vamos registrando la asistencia, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis administrativo. Ya les había mandado en la tarde, nos ha costado, en verdad, nos ha costado bastante, pero bueno, hemos hecho el esfuerzo sobrehumano de calificarles ya, corregir, ¿no? Sus prácticas calificadas, tanto de Windows como de Word, ¿sí? Yo te sugiero y te voy a pedir que ahí justamente en el link que te envié, ahí dice notas, ¿no? Ah, no, perdón, en el Classroom, ¿no? Me estoy equivocando. En el Classroom, ¿sí? Las calificaciones se ven en el Classroom, ¿ok? Lo hemos calificado todavía. No le hemos pasado todavía el Drive, al acta final, no le hemos pasado porque probablemente ustedes tengan alguna, profesor, yo lo presenté y usted me ha puesto 0. Puede ser, es que son tantos ustedes que probablemente hayamos verificado, lo hayamos corregido y no lo hemos puesto seguramente en la nota de Classroom. Así que siempre es bueno que ustedes verifiquen en Classroom sus notas y si hay algún comentario o algo que no está de acuerdo, por sobre esto, no por la nota, eso, la nota no se cambia, ¿no? Sino porque hay un archivo que has presentado y no está calificado. A eso me refería, ¿no? Por favor, me escribes al WhatsApp personal indicándome para que yo haga una revisión más exhaustiva y te dé una respuesta de inmediato. ¿Ya? Ayúdame con eso porque ya a medida que vamos ya terminando, estamos en la novena, creo, novena clase. Este,
ya estamos casi por finalizar el curso y la idea es que solucionemos todo el tema administrativo antes que el curso finalice, ¿no? Y puedas tranquilamente obtener el certificado de la facultad, ¿sí? Muy bien. El primer punto que esta noche justamente vamos a desarrollar se llama filtro. Imagínate, vamos a dibujar acá, ¿no? Voy a aprovechar este espacio en blanco. Imagínate que acá tienes una gran base de datos, bastante información, y lo voy a representar con un pequeño cilindro, ¿no? Imagínate que es una base de datos que has extraído de un sistema de una empresa, ¿no? Generalmente, cuando tú descargas información de un sistema, normalmente esa información siempre se descarga en Excel, ¿sí? Yo te comento algo, mi esposa trabajó hace unos meses en un call center y a ella le daban una base de datos para que ella haga un trabajo de, primero de verificación, actualización de los clientes de esa empresa, ¿correcto? Y yo siempre veía que le enviaban puros Excel, ¿no? Por ejemplo, el jefe le decía, ya señora tal o señorita tal, le enviamos la base de hoy el martes 23, ¿no? Entonces recibía la información y siempre lo hacía en Excel. ¿Ya? Y le enseñó obviamente a mi esposa, porque ella conoce el Excel básico, en que el jefe le decía, por favor, yo quiero que de esa base solamente me muestres algunos clientes, no todos, no quiero todos, ¿no? Y obviamente es una base de datos, pues, de la empresa Entel, ¿no? La empresa de telecomunicaciones del país de Chile, ¿no? Entonces ella trabaja para una empresa peruana que le da service a otra empresa chilena, ¿no? Entonces, esa gran base de datos, imagínense que lo vamos a pasar por un embudo, ¿no? Un embudito que es representado, disculpen mi gráfico tan, ya. Ese embudo se le llama filtro, ¿no? Vamos a hacer un filtro de la base de datos que es mayor y la base de datos pasa por ese embudo, también llamado colador, ¿no? No sé si ustedes tienen un recipiente con fideos bien cocidos, tú lo pasas por un colador y lo que pasa es que el agua baja, pero se queda en el recipiente los fideos bien hechos, ¿no? Entonces, después de haber pasado un filtro, ya te queda una base de datos reducida, ¿no? A esa base de datos se le conoce como base de datos filtrada, ¿ya? A ver, un segundo, por favor. Disculpe la interrupción. Entonces, esa es la idea, ¿no? Tenemos una base de datos que tiene mucha información, lo pasamos por un colador o por un filtro y como resultado sale una base de datos filtrada, ¿no? Esa base de datos pequeña que queda es una base de datos filtrada. Para hacer esto, necesitamos indicarle a Excel, por ejemplo, cuáles son las condiciones para hacer el filtro, ¿no? Por ejemplo, tú tienes la base de datos de todos, muchos clientes de Chile, de la empresa Entel, y quieres solamente de alguna localidad, de alguna provincia, no sé cómo le llaman allá en Chile, distrito no creo que lo llamen, provincia o no sé, o barrio, qué sé yo. Haces el filtro simplemente seleccionando los barrios o los distritos, ¿no? Que tú desees, ¿sí? Entonces, esa selección simple se le conoce como autofiltro o también conocido como filtro automático. ¿Ok? ¿Qué es el filtro automático? Es justamente indicarle a Excel, ¿no? Con las condiciones que tú necesitas para poder hacer un filtrado de toda la información completa, ¿no? Para eso, lo que hace Excel es a cada columna de la base de datos, ¿no? Le agrega un pequeño botón. Siempre en la parte derecha de la celda, siempre le agrega un botón. Ese botoncito es muy conocido como el filtro, ¿no? Y usando esos botones podemos desplegar, acá dice, desplegar una serie de elementos que nos puede servir para hacer el filtro, ¿no? Digamos que ese tipo de filtros es un filtro totalmente sencillo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este ejemplo que ustedes ven acá, tenemos una base de datos en la cual aparece la fecha, el país, la región y el cliente. Imagino que es una base de datos que tiene todas esas columnas y nosotros podemos, por ejemplo, filtrar por país. Usamos el filtro que apareció.
en esta celda y al hacer clic en este botón aparece una lista, obviamente con los países que aparecen en la base de datos, ¿sí? Argentina, Bolivia, Chile. ¿Por qué aparece esto? Porque en la columna país o en el campo llamado país están justamente esos datos. Excel hace una recopilación y te muestra una lista. Entonces, si yo quisiera filtrar solamente los de Chile, ¿qué haría? Algo sencillo, desactivo todo, me quedo solamente con Chile. Y de esa manera se genera el filtro. Al generarse el filtro, también llamado, como dice la diapositiva, autofiltro, ¿no? Al hacer eso, lo que hace es que las filas que no cumplen con la condición o el criterio se ocultan. ¿Sí? Lo veremos ahora en la parte de demostración, en la parte práctica. Se ocultan temporalmente y solamente se muestran en pantalla los valores que cumplen con ese filtro, ¿ya? Puedo utilizar algunos, lo que vimos en la primera en la primera clase de Excel, ¿no? Operadores de comparación. O sea, tú puedes filtrar, ¿no? Eh, por país estoy filtrando, pero que sea igual a Perú. ¿No? Si hago esto, entonces, ¿qué va a hacer Excel? Me va a filtrar solamente a los clientes de Perú, ¿ya? Es más, puedo utilizar, por ejemplo, la disyunción y la conjunción que vimos en la última clase, porque puedo decir y puedo decir o. Si digo o, por ejemplo, que sea Perú o que sea igual, ¿no? A Chile, por ejemplo, ¿no? Si hago esto, estaría usando un autofiltro personalizado, en la cual se van a filtrar solamente clientes de Perú y de Chile. Los demás se ocultan, ¿no? Esa es la idea de un filtro automático, ¿ya? Pero va a depender mucho de la columna. Si estamos trabajando en la columna del país, donde aparecen Chile, Perú, Argentina, Bolivia, etcétera, esa columna de país, la información que almacena esa columna es texto. ¿Sí? Es texto. Pero si nosotros utilizamos otra columna o campo para poder filtrar, por ejemplo, la fecha, ahí lo que hace es una fecha son números y las fechas básicamente se pueden compactar o se pueden resumir en años, 2013, 2014, 2012, etcétera. Entonces, en este ejemplo anterior, aparece, no sé si te has percatado, los filtros de texto. ¿Por qué aparecen los filtros de texto? Porque en esa columna país, la información que almacena esa columna es texto. Por lo tanto, Excel sabe, reconoció la columna y te muestra filtros de texto. Como ahora estás trabajando con la fecha, ya no son filtros de texto, ahora son filtros de fecha. Dame un ejemplo de filtros de texto. Ah, fácil, profe. Por ejemplo, si es un filtro de texto, podría ser comienza por, termina por, contiene, es igual a, ¿no? Son los diferentes tipos de filtros, pero de texto, ¿no? Países que comiencen con la letra P, Perú, Paraguay, etcétera, ¿no? Podría ser países que terminen en, ahí es más difícil, ¿no? Porque que terminen con la letra U, Perú, no hay otro, ¿no? O Chile, o qué sé yo, ¿ya? Otro ejemplo sería que contengan una palabra, ¿no? Panamá, Perú, todos comienzan con la P, ¿no? Etcétera, ¿ya? Toda esa lista de posibles filtros es porque en la columna, como te decía, son textos, ¿no? Pero cuando se trata de fechas, por ejemplo, y quieres usar un filtro automático, ¿no? Llamado filtros de fecha, ahí te va a salir una lista mucho mayor, ¿no? Con más opciones. ¿Por qué? Porque si es una fecha, puedes decir antes del 1 de julio, después del 1 de julio, hoy, mañana, ayer, la próxima semana, y todas las diferentes opciones porque son fechas, ¿sí? En el próximo bimestre, en el próximo trimestre, etcétera, 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 ¿ya? Eh, Cuando ya no es texto y ya no es fecha, por ejemplo, el total puede ser
número, ¿no? Moneda, ¿no? En este caso están en dólares. Si te das cuenta, el resultado, ¿sí? Son números que están en dólares, ¿ya? Por lo tanto, esa columna almacena números y ahí aparece los filtros de número. ¿Te das cuenta? Entonces, hay tres filtros muy conocidos. El filtro de texto, el filtro de fecha y el filtro de número. Si es un filtro de número, obviamente ahí se utilizan los operadores de comparación como mayor, menor, mayor que, mayor igual, entre, etcétera, ¿no? ¿Por qué aparecen esos filtros? Porque la información que contiene el total son números, ¿sí? La información son números. Obviamente, si tú aplicas un filtro, tienes la opción de borrar el filtro. Ojo, borras el filtro, es decir, borras la configuración, ¿no? La forma de poder filtrar. No borras la información en realidad, ¿sí? No estás borrando la información de la base de datos, sino solamente estás borrando el filtro que construiste para hacer esa base de datos filtrada, ¿ya? Y más o menos, ¿sí? Es una especie de teoría. Bien, entonces yo les había dejado, ahora sí paso a explicar lo del Classroom. Les había dejado en el Google Classroom. A ver, dame un segundo. Ahí está. Listo. Les había dejado en el Google Classroom, ¿no? Justamente la última reunión, o sea, más abajo, sigues bajando. Dos cosas les he dejado, ¿no? La sesión número 9, donde obviamente aparecerá muy pronto, quizá mañana o más tarde, la sesión grabada de hoy, la que estoy grabando en este momento. La diapositiva, ya está colgada la diapositiva de hoy, ya la pueden descargar. Y un archivo, una hoja de cálculo, para hacer esto de filtros y tablas dinámicas. Algo sencillo nada más, ¿ya? Y también, como segunda parte, ya hemos colgado la práctica calificada de Excel. Si ya lo has visto, imagino, porque esto lo hemos colgado hoy día, más o menos en la tarde, más o menos. Lo hemos colgado en la tarde, ¿ya? Y esta práctica de Excel ya tiene el archivo colgado. Y este archivo ya lo puedes ir descargando si tú deseas. Eh, Obviamente, mira cuántos son ustedes, 250 aproximadamente, así es que son 250 exámenes de Excel que hay que corregir, ¿no? Así que desde ahora te voy diciendo que me tengas paciencia para poderte poner la nota en el futuro de Excel, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es descargar este archivito que se llama así, Excel 4 repaso. Ojo, ese archivo Excel 4 repaso no es obligatorio entregarlo, ¿ya? No te vayas a confundir, ¿ok? Lo que sí es obligatorio presentar es la práctica calificada de Excel. ¿Listo? Dicho esto, voy a abrir este archivito que nos va a servir como para ejemplo, que se llama Excel 4 repaso, ¿sí? Dame un segundo, lo estoy pegando en un lugar estratégico para no alterar su configuración. Ya, ahora sí. Bien, entonces, en esa hojita tenemos 4 hojas. Mira, solamente las 4 las voy a resolver yo, así que no te preocupes, las 4 las resolvemos. La primera, voy a acercarme un poquito más, ¿no? Importante, hay que saber qué es lo que la información te está dando, ¿no? Como dato, tenemos el código del cliente, tenemos el nombre completo del cliente, el sexo del cliente, la fecha en que nació el cliente, el país, departamento, región, distrito, localidad, la dirección y el teléfono, ¿sí? Probablemente esta sea una base de datos, una tabla de clientes de la empresa, ¿sí? ¿Cuántos son? Son regulares, ¿no? Una cantidad más o menos de clientes, ¿sí? Y en la parte derecha encontramos algunas solicitudes, ¿no? Dice, realizar los siguientes autofiltros. Primero, filtrar solo los clientes de Argentina y Perú, ambos, y que sean del sexo femenino, ¿ya? Eso es lo primero que te está pidiendo. Voy a bajar este cuadrito un poco para acá para que se vea el resultado, ¿ya? Entonces, si tenemos que filtrar solo los clientes de Argentina, solo Argentina y Perú, entonces usamos dos filtros. El autofiltro lo que hace es lo siguiente. Consejo. El cursor o la celda activa debe estar dentro de la base de datos, no fuera, dentro, en cualquier parte en realidad, en cualquier parte. No necesitas seleccionar.
algunos estudiantes quieren seleccionar. No es necesario. Excel sabe dónde le coloca los filtros. Están el cursor, estando dentro de la base de datos, me voy a la ficha datos, ¿sí? Esta ficha de datos es, como lo dije en la primera clase de Excel, una de las fichas que solo Excel tiene. No lo vas a ver ni en Word ni en PowerPoint. Solo Excel tiene esa ficha datos. Y ahí tienes el embudo. Casi en el centro tienes este conjunto de comandos y ahí tienes un embudo que se llama filtro, ¿no? Hago un solo clic en ese embudo y ya, mira, todos los campos aparecen ya con su correspondiente botoncito y básicamente son los filtros. Estos botones son los filtros. Básicamente se les llama así. Bien, si me piden filtrar los clientes de Argentina y Perú, entonces yo necesito la columna que dice país, ¿correcto? Entonces, utilizando este botón que se llama filtro, mira, le hago clic al país y manualmente lo puedo hacer así. Voy a desactivar todos los países, voy a desactivar, apagar todos los países y solo me voy a quedar con Argentina y Perú. ¿Ven? Solo con dos están seleccionados. Si le doy a aceptar, ¿qué va a suceder? Se ocultan. Primero, ¿qué va a suceder? Que las filas que ya están con filtro se van a poner de color celeste o azul, me parece. ¿Ya? Eso es lo primero. Luego me dice, y que sean del sexo femenino. Por lo tanto, necesito la columna C, que es el sexo. ¿Sí? ¿Y qué debo hacer? Utilizar un filtro, en este caso, y desactivar al masculino, a la M. ¿Por qué? Porque solamente me piden que filtre a a los que cumplan, que todos los clientes que sean femeninos, ¿no? Le doy a aceptar, listo, y me queda esto. Te das cuenta que ya el orden correlativo de las filas ya no es igual. O sea, del 1 pasa al 5, al 6, al 7, del 7 pasa al 16. Es porque ya las celdas o las filas que no cumplen con las condiciones del filtro se ocultan temporalmente. ¿Ya? Un detalle que a veces no lo percatan, ¿no? En la barra de estado, que es la parte de abajo, indica cuántos registros o cuántos de aquí o cuántas filas o cuántos clientes cumplen con esos filtros, ¿sí? Cumplen con esos filtros. ¿Cuántos son? Abajo dice, ¿no? 16. Hay 16 datos que cumplen, que son de Argentina o Perú y que el sexo es femenino. ¿Ya? Así es que hemos hecho un filtrado doble. ¿Listo? Entonces, abajo siempre te va a decir la cantidad de filtros resultante. ¿Sí? Si lo quiero deshacer, no le hagas control Z, sino en el mismo grupo donde está ordenar y filtrar, hay un botón que dice borrar. Perdón. Hago clic en borrar, mira, y los filtros se desactivan, ¿no? Los filtros se desactivan. ¿Ya? Entonces, eso es un filtro automático. ¿Ya? Este filtro desde hace muchos años se están utilizando en Excel. ¿Bien? Los filtros avanzados, lo que hacen o lo que buscan es crear varios criterios más especializados. Ya no es que tú hagas un botoncito y jalas una lista y vas a ir seleccionando lo que tú quieres, no, ahora haces una especie de tabla, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, esto solamente lo voy a explicar, no hay un ejemplo, no tengo un ejemplo para ustedes, pero imagínate que tenemos esta base de datos, número de empleado, departamento donde trabaja, el nombre y apellido, ¿ya? Esa es tu tablita de datos, ¿sí? Y deseas filtrar, dice, a los que deseas filtrar los registros del departamento de finanzas, creo que dice, ¿no? De finanzas, sí. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué harías? Lo que el filtro personalizado te dice, o avanzado, es que vas a crear una pequeña tabla aquí, arribita, ¿correcto? En la cual le pongas el nombre del campo, igual como aparece en la base de datos, igualito, lo escribas, y debajo le pongas la condición. Yo quiero filtrar solamente a los del área de finanzas, ¿sí? ¿Qué va a hacer Excel? Excel va a hacer un barrido de todo esto,
de toda la información y solamente va a tomar a los que son de finanzas, que en este caso solamente son 3, ¿sí? Entonces, esto de acá se llama tabla de criterio, se llama tabla de criterio, ¿ya? Excel te va a pedir dónde está, esto se llama base de datos, ¿sí? ¿Dónde está la base de datos? Está desde la A4 hasta la D de dedo 13. ¿Y dónde está la tabla de criterios? En la parte de arriba, ¿no? Aquí, la tabla de criterios no necesariamente puede ser solamente una columna, pueden ser varias columnas, ¿sí? Y eso no es lo interesante de esto. Lo interesante es que cuando tú haces un filtro avanzado, ¿qué hace Excel? Coge la tabla de criterios, selecciona la información y le hace una copia del resultado y lo pone en otra hoja, sin alterar la base de datos original. Eso es lo interesante de esta parte de un filtro avanzado, ¿no? Más adelante en un curso ya lo veremos con más calma, ¿no? Un curso intermedio de Excel, ¿no? Probablemente, ¿ya? Pero eso es básicamente, ¿no? ¿Y cómo se logra esto? Con esta opción que dice copiar a, ¿no? Tú estás configurando cuál es la base de datos, cuál es la tabla de criterios y le estás diciendo a Excel que la información que obtengas como resultado, por favor, cópiamela en otro lado, ¿no? Y eso es una maravilla, porque si tú lo haces correctamente, ¿no? Con la experiencia y con toda la práctica que vas a tener en el futuro, entonces lo que haces es una extracción de datos, ¿no? Tienes la base de datos, tu tabla de criterios, configuras bien la tabla de criterios, lo ejecutas, el filtro avanzado, y Excel copia la información resultante y lo manda a otra hoja de cálculo, ¿sí? Con la opción que dice ahí, copiar a. ¿Ya está? Entonces, en otra hoja de cálculo, la información queda, ¿no? Algo así, ¿ya? Esto, bueno, tendríamos que hacer un ejemplo. A ver si quiero como que improvisar un poquitín. A ver, ¿cómo lo haría? Ya, mira, voy a crear una hoja de cálculo nueva. Mira, estoy improvisando, ¿ah? Llamada hoja 1, ¿vale? Voy a quitarle los filtros y voy a copiar todo. Mira, estoy improvisando, ¿ah? Voy a copiar todo en esta hoja, tal cual, ¿sí? Está el cliente, el sexo, la fecha de nacimiento, el país. Ya, ¿está bien? Mira, ahí. Listo. Esto solamente es una demostración, ¿ya? Una demostración. En este espacio voy a crear mi tabla de criterio. Y, por ejemplo, que sea el país, ¿no? Entonces voy a poner acá, tal como aparece en tu base de datos, lo pones aquí, país. Y acá le pongo Perú, Perú, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer este señor? Todos los que son de Perú, lo va a seleccionar. ¿Está bien? Entonces, miren lo que voy a hacer, una locura, ¿sí? Voy a hacer que el resultado de ese filtro aparezca a partir de aquí para adelante. ¿Se entiende? O sea, no me va a alterar la información base, sino que va a sacar una copia de ese resultado y lo va a poner aquí, ¿ya? ¿Se logrará eso? Vamos a ver. ¿Cuál es el proceso? Según la teoría dice, pones el cursor donde, creo que era aquí. A ver, estoy improvisando, ojo, no lo había preparado, ¿ya? Pero estoy improvisando. Eh, ubico vamos a ver si me sale la primera, ¿ya? Ubico el cursor en la base de datos. En cualquier lado de la base de datos, lo ubico ahí. Chévere. Listo. Me voy a datos, y me voy al filtro, pero no el filtro normal, sino un filtro avanzado que está aquí, que tiene el icono del embudo con una pequeña tuerca chiquita de color celeste que dice avanzado. ¿Está bien? Ya. Ahora, no sé si lo ves. ¿Ves la ventanita flotante? Creo que no, ¿no? Voy a tener que compartir todo un ratito. Ya, de manera peligrosa voy a compartir toda mi pantalla. Vas a ver todo lo que tengo. Listo. Ya está. Voy a cerrar. Listo. Nuevamente, profesor, porque no vi la ventanita. Ubico el cursor dentro de la base de datos grande, general. Me voy a filtro, ¿no? A la pestaña de datos y me voy a filtro avanzado. Listo, mira.
Como Excel es muy inteligente, él ya se dio cuenta que toda esta base de datos es la base de datos principal, ¿ya? Entonces, con el filtro avanzado, mira, yo no voy a escoger filtrar, voy a escoger copiar, ¿sí? Copiar. El resultado de ese filtro, ¿no? Toda la información resultante se va a pegar o se va a copiar y se va a pegar en otro lado. ¿Está bien? Vamos a ver si me sale. Entonces, aquí ya se seleccionó, mira, se seleccionó toda la base de datos de manera automática. Esto sucede porque el cursor estuvo adentro de la base de datos. Si estuviera fuera, no sabe qué hacer Excel en ese caso. Ahora me pide el rango de criterio. El rango de criterios es esta tablita de acá nada más, chiquita. ¿Ven? Son dos filas, ¿no? En la columna L, fila 1 y fila 2. País y Perú, nada más. Ojo, la palabra Perú debe estar escrita igual como está en la base de datos, ¿ah? Si Perú aquí no lleva tilde, no lo pongas como criterio porque te va a salir nada, no va a mostrar nada. ¿Ya está? Entonces ya le di a Excel la tabla de criterios. Ahora, lo que falta darle, donde dice copiará, lo que falta es decirle a Excel dónde va a colocar la información resultante. A partir de qué celda empezará a mostrar la condición. Entonces, al hacer clic en esta celda L5, le estoy diciendo a Excel, el resultado de ese filtro, por favor, muéstralo aquí. ¿Sí? Le voy a dar a aceptar, a ver qué sucede. Oh Dios, qué bonito. ¿Ven? Me ha filtrado a todos los que son de Perú y no ha alterado la base original. La base original está intacta, ¿no? No sufrió ningún cambio. No se ocultó ninguna fila, no pasó nada. Pero el resultado que yo quería, mira, aparece al costado. Esta es ya la base de datos filtrada, pues, porque esto ya es solamente los clientes de Perú. Jóvenes, eso se llama filtro avanzado. Nos ayuda a poder sacar, voy a salir de acá un ratito, nos ayuda bastante a poder extraer de una base de datos, base fuente, ¿no? Extraer solamente un poco de información, ¿no? Lo que se llamó la base de datos filtrada. ¿Te gustó? ¿Sí? Jalé datos de una base de datos y con una tablita de criterio, tranquilamente Excel me copió el resultado en otro lado. ¿Sí? Si merezco un like, regálame un like, ¿sí? Si te gustó la forma, recuerda que estoy grabando todo esto, así que el procedimiento va a quedar en este video para que lo puedas revisar en el futuro, ¿ya? Y así se hacen los reportes, jóvenes, ¿sí? Probablemente ustedes hagan lo mismo. Lo que acabo de hacer, yo lo hacía en una empresa, ¿no? La jefa de ventas me decía, Luchito, por favor, sácame la base de datos de los clientes por vendedor, ¿no? Entonces yo lo que hacía es lo que acabo de hacer yo, ¿no? Jalaba del sistema toda la data, que por cierto estaba desastrosa la data, o sea, muy mala la información que me daba el sistema, y hacía mi filtro avanzado de esa manera. Construía. ¿Sí, Christopher? Ah, ya. ¿Deseas la repetición? Ya. A ver, vamos a repetir una segunda y última vez. ¿Ya? El único detalle es que cuando tú haces un filtro avanzado, ya no puedes retroceder. Si le das atrás, no te... ¿Ves? Me parece que no te... A ver, vamos a ver si te elimina. A ver. eh, ¿Ves? Ahí queda, ¿ves? O sea, la información que generaste no desaparece, porque Excel ya lo hizo, ya explotó la información, ¿ya? Lo único que me queda es lo siguiente. Voy a hacer esta tablita, la voy a poner a un costadito, aquí, y voy a eliminar de manera manual, artesanal, toda esta tablita, lo voy a eliminar. A la mala, como decía mi profe. Ya está. Y voy a repetir, ¿ya? Listo. Muy bien. Se ha hecho una triquiñuela, ¿no? Una especie de estrategia, ¿no? Para poder repetir el procedimiento. Ya, listo. Atento, Christopher. Los pasos son los siguientes. Primero, el cursor activo o la celda activa debe estar dentro de la base de datos fuente. Aquí tiene que estar el cursor. ¿Está bien? Me voy a dónde? A datos. ¿Sí?
En la ficha de datos, casi en el centro, está el filtro avanzado. Mira, ¿ve? Al costado de filtro, abajito, dice avanzado. Muy bien, ya está. Me sale este cuadrito. ¿Se ve el cuadrito que sale flotando? Dígame sí o no. ¿Se ve? Hola. Activen su micro. No se ve. Sí, profesor, sí se ve. Así se ve. Chévere, ya. Ustedes me avisan si ya desaparece ya. Entonces, en este cuadrito que dice filtro avanzado, yo no quiero filtrar, quiero copiar. ¿Pero copiar qué? El resultado de ese filtro, ¿no? Profesor, no se ve. No se ve, ya ves, No aviso. se ve, profesor. No se ve, guau, guau. Ya, a ver. Un perrito ahí estaba en la clase. Le gustó la clase seguramente. Ya, otra vez. Atentos, ¿ah? Listo. Ahora sí se ve, ¿no? Ya. Me ubico en la base de datos, base. En cualquier lado de la base de datos. Me voy a filtro, avanzado, ¿no? Avanzado. Ahora sí se ve, ¿no? El cuadrito flotante. Ya. ¿Qué Sí se voy a ve. hacer? Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Copiar. No voy a filtrar, voy a copiar. En el rango de lista, aquí aparece toda la base de datos original, la base de datos base, la redundancia. Donde dice rango de criterios, aquí voy a borrar esto, parece que como hice esa eliminación, se alteró. Me voy en rango de criterios y yo selecciono solamente esta tablita chiquita que acabo de crear, ¿ya? Y te voy a complicar la vida, ¿ya? Ya no quiero que sea Perú. Pongo, por ejemplo, Estados Unidos, ¿ya? Vamos a cambiar, que no sea Perú, sino EE.UU. ¿Sí? Recuerda que lo que acabo de colocar aquí debe ser igual que la información que tienes en la base de datos. Si no es igual, Excel no te va a mostrar nada. Va a salir nada, vacío va a quedar, ¿no? ¿A qué me refiero? Si yo pongo, en vez de poner Perú con tilde, solo pongo así, Perú, ¿sí? Ahí hay un error, porque este país Perú no está en la base de datos. Lo que está es Perú con una tilde en la U. A eso me refería. ¿Ya? Al final de la palabra Perú va con una tilde. A ver, de Argentina. A ver, vamos a poner Argentina. Argentina. Ya, perfecto. ¿Listo? Ya, entonces ahora sí. Me ubico en la base de datos, paso 1. Me voy al filtro avanzado, paso 2. Y copiar A. Siempre esto, copiar A. Actívalo. El rango de la lista es la base de datos total. Y el rango de criterios, voy a borrar. El rango de criterios sería esto de acá. Solo estos dos. ¿Sí? Y donde dice copiar a, aquí, ¿qué faltaría aquí? ¿Qué dato faltaría? Que tú le digas a Excel dónde van a ir los datos. Aquí. A partir de esa celda aparecerá el resultado de mi filtro. ¿Sí? Y eso es todo, jóvenes. Saber solamente configurar esas tres cositas bien y le das a aceptar y aparece, mira, qué bonito, aparece solamente los clientes de Argentina. Ya está. Lo bonito de esto es que no te modificó para nada la base de datos oficial. O sea, la base de datos original no lo cambió. Solamente extrajo datos y lo puso en el lado que tú le dijiste. ¿Ya? Eso se llama filtro avanzado. ¿Ya? No estaba dentro del repertorio, pero quería regalártelo porque es importante conocer un poco de filtro avanzado. ¿Ya? Insisto, esto está grabado, así que lo puedes ver después con calma y le das like a mi video en mi canal de YouTube y comenta mis videos, por favor. Eso nos ayuda mucho al progreso del canal. Que por cierto, ya tenemos, gracias a sus compañeros del grupo 3, ya tenemos 1000 suscriptores, ¿sí? Ajá, suscríbanse y activen la campanita. Gracias. Ustedes son lo máximo. Muy bien, listo. Y el tema final, ahora sí, con esto terminamos, ¿sí? Una tabla dinámica. Te comento lo siguiente. Imagínate tú que tenemos esta base de datos. Mira, tenemos acá el producto, que son Xbox, tenemos PlayStation, tenemos Y, qué sé yo. El país,
perfecto. El país de origen, muy bien. El estado, perfecto. La ciudad y la venta. Entonces, esta hoja de cálculo es muy conocida en los negocios. Se llama registro de ventas, ¿sí? Nos indica lo que se vendió en cada ciudad, en cada estado, en cada país y qué producto se vendió. Bacán. Tú puedes tener esa información, yo me consta, en una semana o un mes de ventas, tú puedes tener 50.000 registros, porque se vende en esos países, en esos estados y en esas ciudades. Así que no creas que en la vida real, ¿no? En las empresas se maneja poquita información. No, señor, se maneja bastante información. Si es una empresa grande, a gran escala, y compra cosas, imagínate cuántas facturas vas a tener que registrar o vas a tener que analizar. Las facturas, ¿no? Porque básicamente esa es tu chamba, ¿no? Realizar la contabilidad según la información de las facturas de la empresa, ¿ya? Entonces, imagínate que tienes una base de datos así, ¿ya? Y el jefe te dice, por favor, quiero que me muestres las ventas, quiero que me muestres las ventas, pero por país. A ver, si me entiendes la idea. Ventas por país. El jefe un día se amaneció muy fatigado, muy, no sé, muy atrofiado y te dice, ¿sabes qué? Discúlpame, pero quiero, ahí tienes la base de datos, ¿no? Sí, jefe, ¿cuántos son? Algo de 50.000 registros. Ok, quiero las ventas por país. Acumúlame las ventas por cada país. Entonces, alguien que no supiera tabla dinámica, ¿qué haría? Tendría que agarrar cada país y empezar a acumular. Colombia, tanto. Acá hay otro Colombia, tanto. El que sigue, España no, México no. A Colombia, listo, tanto. Y así. Y eso te trae recuerdos o no. Sí, profe, sumar puntos, sí. ¿Eh? Por cada país tendrías que hacer un sumar puntos, sí. Colombia, sumar puntos, sí. España, sumar puntos, sí. México, sumar puntos, sí. ¿Qué más hay? Bueno, son algunos países, ¿no? Y es un trabajo súper pesado. Imagínense, son 32 países. La empresa vende a 32 países a nivel mundial. Ya pues, o sea, es bien complicado. Entonces, ¿se puede hacer usando sumar puntos sí y hacer una tablita con estadísticas? Sí se puede, pero el trabajo es muy fuerte, innecesario e irrelevante, ¿ya? Entonces, ahí viene a tallar la tabla dinámica. La tabla dinámica, ¿qué hace? Hace lo siguiente. Una tabla dinámica, no sé si aparece en la siguiente hoja, no, no aparece. Una tabla dinámica tiene las siguientes partes. Es una tabla de doble entrada, así, ¿ok? Aquí, obviamente, están las columnas de la tabla dinámica. Estoy hablando de la tabla dinámica, no de Excel ni la hoja de cálculo, sino las columnas de la tabla dinámica. Y aquí aparecen las filas de la tabla dinámica. Y aquí aparecen los filtros de la tabla dinámica, ¿ya? Y en el medio están los valores, ¿no? Si te pide el total de ventas por país, es una suma. Siempre en este sector, en, en ese espacio de la tabla dinámica, siempre se aplica una función. Suma todas las ventas por cada país. Entonces hay una función suma. Sácame el promedio de las ventas por cada país. Ah, en ese espacio hay una función llamada promedio, ¿sí? Y así puedes ir, pueden hacer muchos ejemplos, pero entiende la idea básica. Una tabla dinámica tiene esas partes y una tabla dinámica se construye con los campos de la base de datos. Si yo quisiera el total de ventas, yo agarraría este campo llamado ventas y lo voy a poner en esta posición. Digo poner porque lo arrastras y lo dejas ahí. Y usarías la suma, la función suma, ¿de quién? De las ventas. Ventas es una variable, o sea, es un campo, ¿ya? Entonces, Excel se va a encargar de sumar. Como te piden las ventas por país, entonces este campo llamado país lo puedo poner como fila. Aquí aparecerá Colombia, España, México,
y así, ¿no? Son 3 países, me parece. Y aquí aparecerán las sumas acumuladas de cada uno. Si son 52 países, la tabla dinámica resume, hace ese cálculo por cada país y te muestra los resultados, ¿sí? Esa es la maravilla de la tabla dinámica, ¿ya? La tabla dinámica te hace muchas cosas, ¿no? Te puede resumir muchas cosas, ¿ya? Por si acaso, no quiero mentirte, el tema tabla dinámica se hace pues en 6 horas, ¿no? Porque hay muchas operaciones que se hacen en tablas dinámicas, ¿no? Se puede calcular, se puede insertar en la tabla dinámica campos calculados. ¿A qué me refiero? A que tú puedes, por ejemplo, tú tienes acá el campo producto, el campo país, el campo estado, el campo ciudad y el campo ventas. Pero en la tabla dinámica tú puedes agregar un campo que no está en la base de datos, que podría ser descuento, ¿no? Agregas un campo nuevo en tu tabla dinámica que se llama descuento, que sería el IGB 18%, podría ser, de las ventas. Esa información no está en la base de datos original, pero lo puedes construir en la tabla dinámica, ¿ya? Y hay otras cosas más. Se puede segmentar también. En una tabla de tabla dinámica puedes segmentar los datos para poder visualizar, ¿no? Y con eso puedes crear todo un tablero de control, ¿no? Muy interesante que se hace en un Excel avanzado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se construye una tabla dinámica? Obviamente tienes que ubicar el cursor dentro de la base de datos. El cursor tiene que estar ahí metido en la base de datos. Luego me voy, eso ya es mecánico, ¿no? Me voy a la ficha insertar y escojo tabla dinámica. Luego, acá solamente le dices aceptar. Él va a crear una tabla dinámica en la hoja, en una hoja nueva, o si tú quieres, lo puedes crear en la misma hoja de cálculo, ¿sí? Esta es la tabla dinámica. Siempre va a aparecer arriba todos los campos de la base de datos. Producto, país, estado, ciudad y ventas. Y en la parte de abajo aparece lo que te había dicho, ¿no? Las 4 partes de una tabla dinámica. Entonces, si yo quiero calcular la suma de las ventas, este campo ventas lo voy a arrastrar y lo voy a poner aquí, donde dice valores. Lo arrastro así. Ya está. Y si yo quiero la suma por país, ¿no? Voy a seleccionar el campo llamado país y lo pongo como fila. Listo, ya está. Y Excel, con esos 2 datos, Excel empieza a hacer los cálculos y la tabla dinámica se crea, ¿no? Ahora, profe, ¿por qué dinámica? ¿Por qué dinámica? Es dinámica porque cuando tú creas la tabla, automáticamente Excel le pone filtros, tanto a las columnas como a las filas. Y esos filtros, si tú ejecutas los filtros, te cuento que la tabla se compacta o puede ampliarse. La tabla no tiene el mismo tamaño siempre, sino puede ser más grande o más pequeña, ¿ya? Por eso se llama dinámica. ¿Listo? Bonito. El tema es muy bonito, solo hay que, con más tiempo y con más calma, hacer muchos ejemplos. Pero te voy a hacer una demostración esta noche, solo para que te quedes con ese bichito, ¿no? He plantado la semilla en tu cerebro, ¿no? Para que digas, yo quiero más, quiero más. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, voy a utilizar esta base de datos, ¿ya? Tenemos aquí el código, los artículos. Ah, mira, pantalón, camisa, falda. Ah, ya. Me suena a gamarra. La marca, mira. Pantalón Strauss. Camisa Pierre Cardin. Falda, no sé qué, cómo se dice esto. Casaca Furdan. Tamaño, mira el tamaño. El tamaño, MLS, ¿no? El medium, large, small. Mira el color, el color. El color de la prenda, azul, blanco, rojo. El stock. ¿Qué cosa es el stock? Es la cantidad de productos o artículos que están almacenados, ¿no? Ese es tu stock, ¿cierto? Listo. Y ahí sale un precosto, cuánto costó confeccionar esto, la preventa, cuánto es el total de venta y una ganancia. Generalmente, toda persona o todo empresario siempre quiere ganancia. Si no, ¿en qué consiste el negocio? ¿Sí? La idea es maximizar ganancias, minimizar costos. Tú minimizas costos y aumenta la ganancia. Toda persona que tiene un negocio siempre busca eso,
gastar poco y ganar mucho, ¿no? En nuestro caso, como profesionales, nosotros no construimos nada, pero la idea, eso lo leí en un libro, de una tendencia en el futuro, lo que es el trabajo del futuro, dice que en el futuro se va a trabajar menos y se va a ganar más. Eso decía, creo que hace 10 años leí ese librito, ¿no? El visionario del futuro decía, en pocos años la tecnología nos va a llegar a trabajar menos y ganar más, ¿no? Y se está cumpliendo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy en mi casa trabajando, me divierto con ustedes, les enseño, pero no gasto en pasaje, no me transporto, porque estoy virtualmente contigo, ¿no? Y estoy tratando de lograr los objetivos de aprendizaje. Obviamente, si yo me encierro con un salón con ustedes, aprendes más rápido, ¿no? Porque ahí es presencial y es más específico. En cambio, en un virtual tienes que darle motivación, tienes que usar estrategias para que la gente te siga, ¿no? Como en este caso, ¿no? Darle emoción. Todos esos ingredientes ayudan a que el curso se mantenga y no haya deserción, ¿no? No quieras irte del curso, ¿no? Porque es bien complicado el tema de la deserción en un curso virtual. Bien, esto no es un curso de educación, así que regreso al Excel. Ah, ¿qué pasaría si yo te digo lo siguiente, ¿no? El jefe amaneció muy contento y quiere saber cuánto está ganando. Lo voy a pintar de amarillito. Él dice, mira, ¿sabes qué? Tú ya tienes toda la información de las ganancias, ya sabes, pero quiero saber que me digas por artículo cuánto estamos ganando. ¿Sí? Es decir, en pantalón, ¿cuánto en total? En camisas, ¿cuánto en total? En falda y así. ¿Para qué dirás tú? ¿Para qué un jefe quiere esa información? Para ver en qué se gana más. Vendiendo pantalones, vendiendo camisas, vendiendo faldas, ¿no? Y él dice, ¿no? En la lógica de empresario. Si a mí me cuesta más hacer pantalones y gano poco, mejor produzco lo que más ingresos me da. Es lo lógico. ¿Cierto? Es lo lógico, ¿sí? Entonces, para poder saber esa información, no te atrevas a decir, profe, un ratito, sumar puntos sí, el trabajo es innecesario. ¿Qué tienes que hacer? Crear una TD. ¿Qué es una TD? Tabla dinámica, ¿no? Una tabla dinámica que sea artículo versus la ganancia. Y digo esto es porque voy a necesitar, ¿qué cosa? Este campo llamado artículo, porque ahí está la información de los artículos, y el campo que se llama ganancia, para que se pueda ir acumulando. ¿Ya? Esos dos campos yo lo necesito. Bien, ¿cómo se construye la tabla dinámica? Mira, lo voy a hacer, la tabla dinámica va a aparecer aquí. No quiero que se genere una hoja nueva, sino que internamente se cree la tabla dinámica. Entonces, el paso 1 es el mismo. El cursor o el comando o la celda activa debe estar dentro de la base de datos. ¿Ya? Eso es lo primero. Siempre se sugiere eso, ¿no? Luego me voy a dónde? Insertar. Ya no me voy a datos, ¿ah? Sino insertar. ¿Insertar qué? En mi caso, mira, no dice tabla dinámica. No dice. Pero dice pivot table. Ese término ya antes era tabla dinámica. Ahora se llama tabla pivote o algo así. Pivot table, ¿no? Y ahí está donde dice desde una tabla o rango, que es lo que nosotros necesitamos, o de unos datos externos de origen. Tú estás en Excel, aquí en este momento, y jalas la información de otra hoja de cálculo externa. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí. Se puede jalar información de otro lado, ¿sí? De la red, si quieres. Está en la nube ahí la información. Haces tu estadística jalando información. Ya, entonces, nuevamente, lo mecánico es esto, ¿no? El cursor tiene que estar dentro de la base de datos. Me voy a Pilot Table, ya está. Sale este cuadrito, no sé si se ve, a ver, avísame. ¿Se ve el cuadrito flotante? Hola, No, ¿se ve profesor. o no se No ve? se ve, no se Ya, ve. entonces vamos a compartir todo. Espérate. De manera peligrosa, voy a compartir toda mi pantalla. Ahí está. Y ahora sí. El cursor adentro, en cualquier lado de la base de datos, luego me voy a insertar y tabla dinámica,
Si tienes una versión anterior a esta, va a aparecer acá tabla dinámica. Así de simple. ¿Listo? Ahora sí, ¿ven? Ya está. Entonces, la tabla, ¿no? Esto que sale acá, es la tabla o la base de datos que está aquí, ¿no? En el lado izquierdo. ¿Ya? Ahora, yo no quiero que Excel me cree, yo no quiero que Excel me cree una tabla dinámica en otra hoja. Quiero que lo ponga aquí al costadito, como lo hice con los filtros avanzados, más o menos así. Entonces le digo acá, hoja de cálculo existente. Escucho una respiración. Y aquí lo voy a poner aquí, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí va a generarse la tabla dinámica. ¿Estamos? Le doy a aceptar y listo. Mira, lo que va a suceder es que en este espacio que está reservando Excel es donde va a ir construyéndose la tabla. Y en la parte derecha están los campos. Mira, toda esta lista son los campos de tu base de datos. Toda esta lista, estos campos son. ¿Sí? Profe, ¿qué cosa es color? Acá, pues, en la base de datos dice color. Ah, ya, ya, ya. Listo. Y abajo están los 4 espacios o las 4 áreas que construyes tu tabla dinámica. ¿Sí? Entonces, como tu jefe quiere la ganancia, este campo que se llama margen de ganancia, lo arrastro, mira, literal, lo arrastro y lo pongo en esta área que se llama suma de valores. Mira, lo pongo aquí. Tac. ¿Viste? Y acá salen 9.937.9 soles. Es todo lo que tienes aquí. Todo. Pero como el jefe lo quiere por artículo, entonces voy a buscar ese campo que se llama artículo y lo voy a poner como fila. Lo arrastro, literal. Tac. Se acabó, señores. Eso es todo lo que tienes que hacer. Porque mira tu tabla. Me voy a acercar, ¿ya? Con el permiso de los presentes, me acerco y mira, Excel ya hizo esa explotación de datos. ¿Sí? Acá lo que te queda simplemente es ponerle un formato a esto, ¿no? A estos valores le pones en soles y ya está. ¿Sí? Listo, jefe, ya está. Ya está la tabla, ¿no? Y tú vienes y le dices, ok, en total las ganancias que tenemos es de 9.937.9 soles. Y usted está ganando más en camisas, profe, en camisas, ¿ya? Y está ganando menos ¿en qué? ¿En qué ganas menos? En pantalones. 1.542 soles es en pantalones. Así que, señor o jefe, entonces, si usted quiere seguir o quiere mejorar sus ingresos o sus ganancias, produzca más camisas, ¿no? Supuestamente algo está sucediendo, ¿no? Y eso es por temporadas. Por ejemplo, en enero, febrero, cuando vamos a estudiar, la mayoría renovamos nuestras camisas, ¿no? Para poder seguir trabajando, ¿ya? Entonces, esa es una idea de tabla dinámica, ¿sí? Si merezco un like, por favor, regálame un like, ¿no? Un aplauso virtual, ¿ya? Así que esto solamente es una introducción, ojo, ¿ah? Es solamente un chispazo, ¿no? Algo que para poder llamar tu atención, profe, yo quiero estudiar Excel avanzado, quiero llegar a ser un experto de Excel, ¿no? Así que sí se puede, si es que se logra llevar varios niveles de Excel. Ese es un nivel muy básico todavía, ¿ya? ¿Listo? Entonces, esto ha sido una demostración de lo que se puede hacer en el futuro y obviamente se puede aterrizar mucho más en temas de contabilidad. Bien, señores, hasta ahí, ¿alguna pregunta? La primera pregunta que yo haría, si estuviera del otro lado, ¿no? Si yo fuera el estudiante y el profe está al frente de mí o enfrente mío, profe, lo que usted acaba de explicar, ¿viene en la práctica de hoy? La respuesta es no. Solamente esto No es viene, una... ya la vi en la práctica. Aló, Ariana, no lo escuché bien. Profe, esto no viene en la práctica. No, no viene. Ah, ya, gracias, profe. Gracias. Profe, ya vi en la Sí, práctica, no viene eso. ya vio, Oriana ya, ya ha visto la práctica y no, no viene esto. ¿Ya? Así que esto era algo que te quería regalar, un adicional, ¿no? Es otro precio, pero bueno, ya algo más avanzadito para poder llamar tu atención. Uf, dice Jairo. Bien, Enzo, ¿qué pasó? Ya. Entonces, jóvenes, vámonos al descanso. Son las 9:15 más o menos. 9:30 volvemos.
¿ya? Desde las 9:30 hasta las 11 de la noche, suficiente para hacer la práctica. Es más, algunos ya lo están haciendo, me parece. Los conozco. Sé que algunos ya están ya, profe, un ratito, sí, y están avanzando con la práctica. No hay problema. En la guerra, en el amor, vale todo. ¿Sí? Y en los estudios también. Toda estrategia es importante para lograr los objetivos, ¿ya? Bien, nos vamos a un descanso y volvemos a las 9:30 para iniciar, en teoría, ¿no? Para iniciar el desarrollo de la práctica calificada de Excel. Ojo, hoy es la última clase de Excel. Ya el jueves, que nos toca la siguiente clase, ya haremos PowerPoint. Ya es como que entrando ya a la recta final, ¿no? La recta final de nuestro maravilloso curso de ofimática. Listo, muchas gracias. Volvemos a las 9:30. Descansen, volvemos. Ángel, en teoría, si ustedes desean entregar la práctica después, lo pueden hacer, pero la idea, Ángel, es que lo presenten hoy mismo. Si se puede, hoy mismo. Sí, Angeli, sí. La idea, González, es hoy mismo, para que te liberes de todo mal, ¿ya? Así que a las 9:30 volvemos, ¿ya? Y seguimos explicando.
Bien, creo que ya estamos todos. Hola, hola. A ver, espérate. Ya. Ok, entonces vamos a trabajar la práctica calificada. Entonces, ¿cuáles son las reglas de esta práctica? Primero es que se ayuden, ¿sí? Aquí no es que es un solo archivo y se lo comparten, no, cada uno ustedes puede compartirlo y el resto puede ir aplicando, ¿ok? Me han estado preguntando, profe, pero si no lo acabamos hoy día, bueno, tienen hasta el día sábado para poder presentarlo también por Classroom, ¿ya? Esta presentación es individual. Cada uno de ustedes presenta el trabajo, la práctica en Classroom, ¿sí? Presenta en Classroom. Ya. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a hacer los grupos de trabajo y, por favor, la otra regla sería que si, eh, ya, si en caso el grupo termina antes y cada uno de los integrantes ya lo presentó en Classroom, entonces me avisan, profesor, ya terminamos, nos podemos retirar y sí lo pueden hacer, ¿ya? Muy bien, ya no perdamos más tiempo. Ahora sí, vamos a crear los grupos de trabajo como siempre lo hemos hecho para que puedan desarrollar, ¿sí? A ver, vamos a ver, 7, 8, creo que 12 grupos, un poquito menos, 10 grupitos, ¿ya? Bien, entonces como de costumbre, minutos antes de las 11 los estoy volviendo a la llamada principal solamente para despedirnos, ¿ok? Buen viaje y voy a ir ingresando a cada grupo, ¿ya? Diríjanse a sus grupos, ¿sí? Yo estaré ingresando a cada grupo para darles alguna ayuda, algún apoyo en su práctica calificada de Excel. ¿Listo? Buen viaje. Ya los veré en unos minutos. Ok.